No, my tribal chief, I can't do that. Paul Heyman lo acompañó desde el principio de esta nueva era. Fue su voz, su escudo, su confidente, el estratega detrás del imperio del jefe tribal. Pero ahora, hasta él lo ha abandonado. Roman Reigns, el hombre que dominó la WWE por más de 1000 días, ha vuelto a quedarse solo. Una vez más, como cuando lo traicionó Rollins en 2014, como cuando Jey Uso se hartó de su tiranía, como cuando Sami Zayn lo desafió con un silletazo al alma. La historia de Roman Reigns no es solo una historia de poder, es una historia de pérdidas, traiciones y heridas emocionales profundas. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, la soledad del jefe tribal. Corre video. Rollins y el trauma del abandono. La traición de Rollins en 2014 no fue solo un quiebre en la historia de The Shield, fue psicológicamente el primer gran abandono emocional que Roman Reigns sufrió a la vista de todo el mundo. Cuando Rollins lo golpea con una silla, lo hace por razones estratégicas, ambición, poder y supervivencia al negocio. Pero para Roman, esto fue profundamente emocional. Seth era su hermano, su confidente, alguien en que confiaba, y en un instante pasó a ser el traidor. Gabor Mate, un médico y autor especializado en trauma y salud mental, dijo lo siguiente: el trauma no es lo que nos ocurre, sino lo que ocurre dentro de nosotros como resultado de lo que nos ocurre. Lo que quiere decir es que el trauma no está dentro del evento externo, sino en cómo lo procesa internamente la persona. Por ejemplo, a Roman lo traiciona Seth, eso está claro, pero el trauma no es el silletazo en sí, sino la herida emocional que se abre dentro de Roman Reigns, la pérdida de confianza, la sensación de abandono y la idea de no poder volver a confiar en nadie. Dos personas pueden vivir la misma traición, pero una lo supera y sigue adelante, mientras que la otra desarrolla mecanismos de defensa como el aislamiento, la agresión o la necesidad de control extremo. Ahí es donde vive el trauma, en la respuesta emocional no resuelta. Desde ese momento del silletazo, Roman comienza a desarrollar un patrón psicológico característico de muchos líderes autoritarios. Evita el dolor emocional bloqueando toda vulnerabilidad. Ya no se permite confiar, solo se permite controlar. The men standing in this ring are brothers. This is the Shield. Last night was plan A. There's always a plan B. Oh my God! El hombre que quería ser héroe y el rechazo del mundo. Durante años, WWE intentó posicionar a Roman como el nuevo ídolo, el babyface perfecto, pero el público lo rechazó. Tal vez por sus habilidades, o tal vez porque lo sentían impuesto, de manera artificial, de una manera nada orgánica. Esto tuvo un impacto psicológico clave. Roman no fue traicionado solo por un compañero, sino ahora también por el público. Lo que debía ser su consagración como nuevo sucesor de John Cena terminó siendo una cruzada solitaria. Y acá quiero citar a Carl Jung, el padre de la psicología analítica. Aquello a lo que te resistes persiste, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cuando luchas contra una emoción dolorosa como la tristeza, el miedo, el sentimiento de traición, en lugar de procesarla, la refuerzas más. Cuanto más Roman intenta ignorar que fue herido, más lo consume ese dolor por dentro. En vez de sanar el trauma, se vuelve parte de su identidad. Su resistencia al sufrimiento lo convierte en esclavo del mismo. Negar tu lado vulnerable, tu necesidad de afecto o tu miedo a ser traicionado no lo elimina. Al contrario, hace que ese aspecto inconsciente controle tus decisiones. Solo cuando aceptas tu dolor, tu sombra, tu humanidad, puedes transformarte de verdad. Roman nunca aceptó el trauma de Seth, el rechazo del público, la inseguridad que le generaba no sentirse suficiente. Jung dice que el crecimiento emocional viene de integrar la sombra, no de esconderla. Y aparentemente Roman Reigns eligió negarla, resistirse, y por eso fue sometido a sus propios demonios. You should be ashamed I'm a part-timer, because I can do this part-time better than you could ever do it full-time. Fuck you, Roman! Fuck you, Roman! Fuck you, Roman! You suck! You suck! You suck! You suck! Asshole! Asshole! Asshole!
This is my yard now. El nacimiento del jefe tribal. En 2020, Roman regresa como heel. Ya no sonríe, ya no busca aprobación, ya no le habla a los fans. Ahora le habla a sus enemigos. Esta transformación puede analizarse desde la teoría de Alfred Adler, quien sostenía que muchos comportamientos dominantes nacen del complejo de inferioridad, una herida interior que lleva a la persona a sobrecompensar con dominio y tiranía. Y si lo vemos de ese lado, Roman fue traicionado por Seth, fue rechazado por el público cuando lo intentaba posicionar como babyface. No obstante, también tuvo que ver a otras superestrellas que eran más queridas que él, caso como Daniel Bryan o incluso Rollins, que fue heel por un largo tiempo. Todo esto construyó dentro de él una sensación de no ser lo suficientemente bueno, pero en vez de procesar eso emocionalmente, lo que hizo fue compensarlo con el personaje del jefe tribal, la cabeza de la mesa. Y como jefe tribal necesitaba que todos lo reconocieran, tenía que controlar a su familia, se volvió autoritario, manipulador y paranoico. No podía permitir que nadie lo contradijera. Roman no se volvió tirano por gusto, sino por necesidad, porque si controlaba todo, nadie podía volver a traicionarlo, nadie podía volver a herirlo, y esta pudo haber sido su forma de protegerse, pero también fue el principio de su aislamiento emocional. It's not just a prediction, that's a spoiler. Believe that. And a contract in hand. Reigns just signed the contract. And Reigns with a spin. Roman Reigns is the Universal Champion. This alliance with Reigns and Heyman. La rebelión del alma y el precio de la libertad. Recordando todo el peo que hubo con Jey Uso, Roman no llega a convencerlo, lo doblega, no lo lidera, lo domina. Desde el primer combate en 2020 lo obliga a llamarlo jefe tribal, lo expone emocionalmente y amigo, eso no es liderazgo, eso es control. El psicólogo Eric Fromm en su obra El miedo a la libertad decía: el poder destructivo crece cuando un hombre no puede encontrar su identidad sin dominar a otro. Roman necesitaba que Jey lo reconociera como su superior, no por amor, sino por miedo, porque sin la sumisión de su familia, Roman se seguía sintiendo solo, vacío y sobre todo perdido. Y esa necesidad de dominar es el reflejo de un hombre que no sabe quién es sin el control. Pero Jey no era débil, es leal. Sí, pero también humano. Y en 2023, cuando vuelve a revelarse, ya no lo hizo como el primo confundido. Lo hizo como un hombre que recuperó su voz, su libertad, su identidad. Y la traición de Jey no es maldad, es autodefensa emocional. Es un grito desde el alma. Yo ya no vivo bajo tu sombra. Para Roman, sin embargo, es otro golpe al corazón. Otro vínculo que se rompe. Y cada pérdida, amigo, no lo vuelve más fuerte, lo vuelve más paranoico, más solo, porque en su mente la única familia real es la que no lo abandona, la familia que lo obedece. Main event Jey Uso, and it's all because of him. So guess what? You out, and I'm out too. Oh my God! El reflejo de una conciencia perdida. La relación con Sami Zayn fue especial. Sami no era familia, pero actuaba como tal, algo que Roman no sentía hace años. Pero cuando Sami se niega a golpear a Owens y le aplica el silletazo a Roman en Royal Rumble 2023, se activa el verdadero conflicto. No se trata solo de traición física, sino de un quiebre moral. ¿Y por qué Noah? Porque hasta ese momento Sami había estado negociando con su conciencia. Quiero decir, Sami jugaba el rol de
uso honorario, o sea, se reía con el Bloodline, seguía las órdenes, pero todo eso tenía un precio interno y estaba silenciando sus propios valores. La filósofa alemana Hannah Arendt, al hablar sobre la obediencia y la moral, decía lo siguiente: la responsabilidad comienza en el momento en que uno se niega a obedecer, y eso es exactamente lo que hace Sami. El conflicto no era solo físico, no era golpear a Kevin y ya está, sino era algo profundamente ético. Preguntas como ¿a quién le debo lealtad? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿O vale más mi pertenencia o mis principios? Empezaban a resonar dentro de Sami. Y cuando llegamos al punto en el que le da con la silla a Roman, le está dando también una lección de moral: ser cómplice o ser libre. Amigo, y Sami, al golpear a Roman, no lo hace como un acto de odio, sino como un acto de reafirmación personal. Es el momento donde decide que ya no puede seguir traicionándose a sí mismo, ya sea por miedo o por aceptación. Para Roman, en cambio, este acto no tiene matices. Él lo ve como una puñalada más. No entiende la dimensión ética detrás de la elección de Sami. Solo ve otra pérdida, otro acto más de deslealtad, otro motivo para reforzar su paranoia. Y también podemos decir que Sami representa la conciencia que Roman perdió. Le recuerda al Roman que alguna vez fue justo, protector y noble. Amigo, y por eso duele tanto, porque el silletazo no es solo una traición, es una condena. La catarsis final. Cuando Roman le aplica el silletazo a Rollins en WrestleMania 40, no lo hace por estrategia, lo hace desde una emoción primitiva acumulada por años. Es la escena inversa del 2014. Es el niño herido que finalmente se venga del amigo que lo dejó atrás, pero también es un símbolo de algo más profundo. Roman se había convertido en lo que más odiaba. Freud decía lo siguiente: lo que se reprime siempre retorna, no en forma directa, sino disfrazado, desbordado o destructivo. Durante años, Roman guardó ese sentimiento de traición en el 2014. Nunca lo procesó, nunca lo afrontó, nunca pudo lidiar con eso realmente. Lo tapó con títulos, con control, con poder, pero el resentimiento quedó guardado, reprimido. Y justo en WrestleMania 40, en medio del combate por su destino y su legado, ese dolor regresa. Seth está ahí, hay una silla en el ring. Tranquilamente pudo acabar con Cody, pero prefirió acabar con Seth aplicándole el mismo silletazo que él recibió hace casi 10 años. Ese silletazo no fue una simple movida de lucha libre, amigo. Fue una manifestación de todo lo que Roman había guardado por dentro. Traición, abandono, el sentirse reemplazado, la rabia nunca dicha, la vulnerabilidad nunca expresada. No fue solo contra Seth, fue contra su historia. El último abandono. Heyman no era solo un manager para Roman Reigns, era su voz, su estratega, su figura paternal, su nuevo escudo, era su Wiseman. Y desde el 2020 fue el único que le fue absolutamente leal, mientras todos lo traicionaban o se empezaban a ir, ya sea Seth, Jay, Sami, incluso solo Sikoa, que se armó su propio Bloodline. Heyman permanecía a su lado, susurrándole al oído y protegiéndolo del caos. Amigo, era la constante, el incondicional, y ahora lo deja. No por odio, sino por lealtad a alguien más. Y ese alguien más es CM Punk. Desde el punto de vista psicológico, amigo, esto es devastador para Roman. No solo porque pierde a su mano derecha, sino porque lo hace en favor de alguien que representa el pasado de Heyman. Un vínculo previo que estaba antes que él. El psicólogo John Bowlby, padre de la teoría del apego, decía lo siguiente: cuando una figura de apego nos abandona, no solo sentimos pérdida, sentimos que perdemos una parte de nosotros mismos. Y es que Heyman no era solamente un colaborador más, era el reflejo de su autoridad. Cuando lo pierde, se rompe la ilusión de control absoluto. El mundo que Roman Reigns había construido se desmoronó por completo y su soledad se vuelve total. Y lo peor de todo
es que esto no es una traición directa, es cuestión de promesa y también lealtad con alguien más. Y lo triste es que esto lo vuelve más hiriente, porque Roman ya no puede usar la excusa de deslealtad. Heyman se va por algo más grande que Roman mismo, la historia. Una percepción de que no importa cuán dominante sea, nunca será suficiente para que los demás se queden. Y amigo, este abandono puede despertar en Roman un estado de regresión emocional, volviendo a viejas heridas. Ya fue traicionado por Seth, fue desafiado y abandonado por Jey Uso, Sami le dio la espalda y solo le hizo prácticamente un golpe de estado. Y ahora, la persona más leal y fiel que le quedaba, Paul Heyman, se ha ido. El abandono de Heyman representa el colapso final del imperio de Roman Reigns. No es solo perder un aliado, es perder al único que quedaba, al último espejo de su poder y tal vez de su humanidad. Y esa soledad final no lo hace más fuerte, lo deja expuesto, vacío y profundamente humano. Al final, ni el jefe tribal puede escapar de la realidad de que cuando estás completamente solo, ya no hay nada que te defina. Solo queda la verdad más cruda, el hombre detrás de la corona. Ahora que me escuchaste, te toca responder. ¿Lo que le pasó a Roman fue merecido? ¿Es justificable su comportamiento después de la traición de Seth? Desde mi punto de vista personal, Roman Reigns no actúa como heel por maldad, sino como una respuesta a sus traumas emocionales. Esa traición de Rollins en 2014 lo marcó profundamente, creando un miedo al abandono que lo llevó a buscar control y poder. Sus comportamientos tiránicos, como manipular a su familia y someter a los demás, son una forma de protegerse. Y desde una perspectiva psicológica, lo que hizo no es completamente justificable, pero sí comprensible. Roman actuó desde el miedo, y no solo por egoísmo. Sin embargo, desde un punto de vista moral, sus acciones tuvieron consecuencias inevitables, y las traiciones o abandonos que sufrió podrían verse como una respuesta natural a su abuso de poder. En conclusión, yo creo que Roman no fue merecedor de todo lo que pasó, pero su ciclo de manipulación y control fue todo lo que lo llevó a estar solo. Y hasta acá el video de hoy. Mis lindos, déjenme en los comentarios, ahora que Paul Heyman no está más, ¿qué es lo que sigue para el jefe tribal? ¿Regresará a ser el perrote o estará más heel que nunca? Te leo en los comentarios y armamos el real debate. Y un agradecimiento especial a los miembros del canal, en especial a Gabriel AJ, que fue el último miembro en unirse. Gracias, papá. Cuéntame qué opinas de Roman en este nuevo camino en solitario. Recuerden que pueden unirse al canal, de esa forma me estarían apoyando enormemente. De igual manera, amigo suscriptor que has llegado hasta esta parte del video, muchas gracias por tu apoyo. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line, because Stone Cold said so.